¿Qué hay? Buenos días. Hola, buenos días, Manolo. Hola, buenos días, Manolo. Bien, estamos con Juan Miguel Font y Carmen Jareño y Juan Miguel Font. Después ya os diremos cada uno su cargo. Bueno, lo decimos ya. Juan Miguel es el secretario de la Federación Local de la CGT de Valencia y Carmen Jareño, ahora va y no me lo sé, es La secretaria de Transportes, mujer. no, pero soy la secretaria de Transportes, Mar y Comunicación de la Federación Local de Valencia, además de secretaria de la Mujer de la Federación Local. Vale. ¿Cuántos cargos? Pues eso, con esa presentación vamos a empezar a hablar de la noticia que, por lo menos a nosotros aquí, a Radio Clara, nos llegaba, que decía que han sido archivadas las multas por la ley Mordaza a sindicalistas de la Huelga General de Transportes del 18 de mayo. Y yo os pediría a quien queráis de los dos o de las dos que me situaréis esa huelga general de transportes del 18 de mayo pensando en la gente que no sabe de lo que estamos hablando, no en la gente de transportes o de CGT que seguro que lo sabe. ¿Qué pasó el 18 de mayo? Bueno, empiezo yo. El 18 de mayo, el sector federal del transporte de carretera, por carretera de CGT convoca una huelga general de 24 horas para movilizarse y dar visibilidad al incumplimiento del Real Decreto que desde el 2011 se estaba incumpliendo, valga la redundancia, que establecía la edad de jubilación de los conductores a los 60 años. Eso está ya, vamos, está aceptado, hay un Real Decreto y se incumple. Y esto es un poco la brecha que plantea a los conductores, pues movilizarse para dar visibilidad a estos y a más problemas que tienen en el sector. Y CGT pues apoya esa huelga y la convoca. Y eso el 18 de mayo pues nos movilizamos a un llamamiento a una huelga general, sobre todo y principalmente por este decreto y porque son un sector con bastantes problemáticas. CGT apoya la huelga pues porque cree que vamos, es, aparte de que es de ley porque está así establecido, pues que los conductores es un peligro, o sea, el que personas con una edad no tengan una reducción en la jubilación, no es que atenta contra los conductores, es que incluso podrían ser un peligro para la ciudadanía, gente que está transportando personal en el transporte público o simplemente circulando por la vía pública contra el resto de la ciudadanía, el que puedan ver, o sea, personas que llevan muchos años trabajando, que no se les aplique estos códigos correductores para que se jubilen antes. Entonces, eso, además de las problemáticas, hacen que apoyemos esta huelga y que nos movilicemos. Font, ¿añades algo? ¿Complementas algo lo que ha dicho Carmen? Sí, bueno, yo creo que lo explica muy bien. Además, CGT era el único sindicato que se convocaba con la huelga general, ¿eh? O sea, eso lo que os quería preguntar es que ¿apoyasteis la huelga o convocasteis la huelga? fue el único sindicato que convocó la huelga general en el sector de conductores profesionales. Bueno, ¿y por algún motivo los demás sindicatos no convocaron o no apoyaron o no estuvieron? Y bueno, eso yo creo que habrá que preguntárselo a ellas, a ellos. A ellos, vale. Sí. Bien, se hace esa huelga con un éxito importante según sabemos o se ha dicho por ahí, y después cuando hay una concentración delante de la delegación de gobierno, ¿No? Sí, en la ¿Y? calle Colón, sí. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, pues ante la gran participación que hubo en esa concentración, como bien dices, en la calle Colón de Valencia, pues allí en el momento decidimos realizar una manifestación que recorriera la calle Colón hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, sobre todo para que tuviera mayor impacto y visibilidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que estaba comunicada una concentración, no estaba comunicada una manifestación.
Ante eso, nosotros hablamos con el interlocutor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que estaban allí presentes y la gente no nos pone ningún tipo de reticencias, simplemente pues nos acompañan durante todo el trayecto, durante toda la manifestación, durante todo el recorrido, hasta la plaza del ayuntamiento. Una manifestación totalmente pacífica, donde queríamos dar visibilidad, como he dicho, pues a toda esta huelga general que se estaba produciendo, ¿no?, en el sector de los conductores profesionales. Entonces, al llegar a la plaza del ayuntamiento, a las compañeras y compañeros que llevábamos la pancarta de cabecera, pues los agentes de policía nos dijeron que nos tendríamos que identificar. Al preguntarles el por qué nos teníamos que identificar, lo único que nos dicen y nos explican es que habían recibido órdenes de los superiores. Nosotros nos identificamos con nuestras reticencias y nuestros, pues bueno, pues que no es agradable, ¿no? En un día como ese que era una huelga general, pues que por realizar tus derechos, por ejercer tus derechos, la policía te pida la identificación, ¿no? Nos identificamos y a los 4 meses, más tarde, sobre el viernes 22 de septiembre, a los 11 trabajadores que nos habían identificado, 9 afiliadas a CGT y 2 a la Asociación de Asset Transportes, nos llegó una notificación de delegación de gobierno en la que nos sancionaban con 200 euros a cada uno. Entonces, claro, nosotros de alguna manera sabíamos que esa posibilidad era grande, ¿no? Y así fue. Nos llegó esta comunicación, nos juntamos todos los compañeros y las compañeras que habíamos recibido esa denuncia y decidimos, pues, por supuesto, no pagar esas sanciones y, si era necesario llegar hasta el final, pues bueno, pues hacerlo, ¿no? Entonces nos pusimos en contacto con el gabinete jurídico y empezamos a mover todo el tema de interponer los recursos pertinentes que en estos casos hay que hacer, ¿no? Sobre todo para no hacer frente a la sanción y explicar los motivos por los cuales nosotros habíamos realizado una manifestación ese día, ¿no? Y ya te digo que yo creo que hay que dejar bien claro y que hay que recordar que era todo en un contexto de una huelga general. Entonces, que las manifestaciones, perdona, Fon, en una huelga general es prácticamente habitual que las haya. Manifestaciones de todo tipo y por muchos lugares digamos, de las ciudades o de los lugares donde tiene esa huelga general. Bueno, yo solo quería añadir que, por ejemplo, a las 6 de la mañana o antes estábamos, por ejemplo, compañeros haciendo piquetes sin ningún tipo de problema en la MT y transcurrió todo con plena normalidad. Y estuvimos toda la mañana en lo que es una huelga general, en los piquetes, salieron solo los servicios mínimos sin ningún tipo de problema, por lo menos puedo contar la experiencia de la MT. Y luego fuimos a la concentración, no hubo ningún tipo de... Es que ni en la concentración. Y yo añadir a lo que dice Font, que cuando decidimos manifestarnos por el contexto, porque somos un buen grupo de gente y porque vamos directos pues a la plaza del ayuntamiento, que no deja de ser peatonal, por un recorrido que no ni siquiera impedimos el tráfico y la policía nos acompaña, bueno, es que casi estábamos a punto de hacernos amigos de la policía. O sea, en ningún momento hubo ninguna tensión que pudieses pensar que contraveníamos nada. O sea, se les comunicó y nos acompañaron de la manera más normalizada, que incluso nos podía... Sí, es que podía incluso extrañarnos. Lo que pasa es que lo que acabó extrañándonos fue cómo acabó la concentración. Lo que decía Fon. Vamos avanzando por el tiempo. A ver, también por lo que decís, no solo estaba
la CGT en esa manifestación, porque acaba de decir Font que también hubo 2 compañeros más que pertenecían a asociaciones o agrupaciones del transporte, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí, Asset Transportes, una asociación de transportes que existe y que, bueno, también estaban apoyando el día de huelga, porque también la asamblea que se realizó previamente a la huelga general también asistieron. En la que le hicimos en la sede de CGT, en la avenida del Cid. Y Sí. bueno, ahí estaban también y bueno, apoyaban totalmente la huelga general y bueno, estaban con nosotras, ¿no? Bien, tenemos las multas ya, el motivo también, y la ley que se aplica es la ley Mordaza. Es decir, en esas sanciones, os sancionan, os ponen esas multas concretamente por la aplicación de la ley Mordaza. Es así, es decir, que no es por ninguna otra ley. Es eso. Sí, así es. Nosotros, al recibir la sanción, aparte de esto, si te parece, terminamos con el proceso, Sí. enviamos una carta a delegación de gobierno porque queríamos concertar una reunión con la delegada de gobierno, Pilar Bernabé, que al final por cuestiones de agenda pues no nos reunimos con ella, nos reunimos con la subdelegada el 8 de noviembre en la sede de su delegación aquí en Valencia, y allí le expresamos un poco nuestro malestar por estas sanciones, que también hay que recordar que no es la primera vez que nos pasa. En la manifestación del 1 de mayo del 2022, a un compañero y a 2 compañeras de CGT fueron sancionadas por encender 2 botes de humo, y son botes de humo que se utilizan en las bodas. Pero sobre todo también queríamos trasladarle que creemos que la ley de seguridad ciudadana es muy injusta y además deteriora de una forma importante el sistema democrático, ¿no? Entonces, después de esta reunión, a los 20 días, también fuimos recibiendo aleatoriamente pues una notificación también de delegación en la que nos informaban que estas sanciones quedaban archivadas, ¿no? Sin especificar tampoco ningún motivo. O sea que lo primero yo creo que demuestra este proceso, y en los que otros que hemos padecido, es que lo primero es que la lucha sirve, lo segundo que creo que es necesario estar organizada para tener una respuesta colectiva ante estas agresiones, y lo tercero es que se deja patente que la ley Mordaza es una ley totalmente recaudatoria, aparte de sumamente injusta, con lo que lo único que pretende es desalentar, ¿no?, a la ciudadanía para utilizar sus derechos y facilitar la impunidad policial, ¿no? Entonces, pues eso, se queda ahí el asunto. Entonces, pues bueno, contentos por ello, pero no satisfechos del todo, porque ya decimos que es una ley que parece ser que se ha olvidado de la memoria colectiva, ¿no? Sí, eso sería para entrar un poco más en lo de la ley Mordaza, y Carmen, que se lo tiene muy preparado, Sí. nos podía contar algo. Es decir, lo acaba de decir Font, ha desaparecido de la agenda política lo de la ley Mordaza, prácticamente no hay debates sobre ello, los políticos no hablan ya de ley Mordaza, se intentó hacer una reforma que no acabó de funcionar, y ahí sigue la ley Mordaza, se sigue aplicando y se sigue recaudando. Carmen, cuéntanos cosas de la ley Mordaza desde tu punto de vista, y a ver si los datos que tenemos, la cantidad de multas que se han puesto, etcétera. Yo Sí. escribí un artículo a propósito de lo que nos había pasado, y Sí. en ese momento reflexionaba, ya de esto fue alrededor de cuando salieron las multas, que decía yo que entre tanta amnistía, cuánta amnesia estábamos dispuestos a soportar y a aceptar, porque la ley Mordaza tiene demasiadas víctimas a sus espaldas y se la ha utilizado como bandera cuando ha interesado. De entrada era no, ¿no? De los que somos más mayores nos acordamos lo que era de entrada no, y de entrada fue de cabeza que sí, otros asuntos, ¿no? Y de salida, pues se va a seguir amordazando, ¿no?
a la contestación social con represión y con sanciones económicas. Y yo en ese momento, que también se estaban levantando muchas ampollas con recientes cancelaciones, con el cambios de gobierno, de cuestiones culturales y por partidos reaccionarios y tal, se estaban levantando muchas ampollas y sin embargo, pues ¿dónde estaba la progresía? Alrededor de lo que sigue levantando ampollas, porque lo que decimos de los datos, o sea, es que la recaudación, lo que dice Font, la recaudación que se ha hecho alrededor de la ley Mordaza, es que los últimos informes pues hablan de una cuantía de 1.114.639 millones de euros. Según las estadísticas del Ministerio de Interior, esto es una fuente del periódico público, que deja exento a los cuerpos de seguridad autonómicos de Cataluña, Euskadi y Navarra. O sea, sin contar a esos que suponen 10,2 millones de habitantes que se encargan otras fuerzas de seguridad autonómicas, digamos, o propias, es decir, solo en los territorios, exceptuando Cataluña, Euskadi y Navarra, dices tú, 1.114.639 millones de euros. Es que es mucho dinero. Es decir, se han impuesto además, ya que estamos con datos, y tú los tienes también delante, de los mismos, 1.879.478 multas. Sí, eso muchísimo. Con datos del 22, sin contar 22. El año 23, ¿no? Exacto. Y bueno, estamos entre las ciudades, Valencia también se lleva bastante la palma, de las provincias que más registran, en este artículo hablaba de 3 andaluzas, pero le siguen Las Palmas, Cádiz, Valencia y Alicante. O sea que estamos a la cabeza, como en tantas cosas, ¿no? De copas y eventos, pues también estamos a la cabeza de esto. Yo quería añadir a lo que ha dicho Font del 1 de mayo, que nos pusieron también unas multas por unos botes de humo que se utilizan en bodas, bautizos y comuniones, es que hacía muy pocos días, por hablar de la arbitrariedad, incluso de la misma policía valenciana, hacía muy pocos días que nosotros habíamos hecho una concentración para visibilizar los accidentes laborales, ¿vale? Habíamos hecho una especie de ¿cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. Una performance delante de las Cortes Valencianas. Sí. Delante de las Cortes Valencianas habíamos hecho una performance con muertos tapados, habíamos leído un manifiesto y habíamos sacado no sé cuántos botes de humo con la policía alrededor y no pasó nada. Y eso era pocos días antes del 1 de mayo, o sea que incluso es la arbitrariedad más absoluta haciendo lo mismo en la misma ciudad con la misma policía autonómica. Puede ser que dependa de digamos, del entusiasmo del policía de turno y de las ganas que le tenga o que le guste la manifestación. Es decir, que es arbitraria, como tú dices. O sea, es que además de que pueda ser más o menos injusta, que de todo lo que veamos, es que es totalmente haciendo lo mismo arbitrario. Entonces, pues eso ya llega un momento en que dices, yo ya no sé por dónde, qué es lo que tiene esta ley, además de recaudar, que es el pensar que siempre estamos a la disposición de lo que los cuerpos de seguridad quieren hacer con nosotros. Como se ha dicho tantas veces, CGT también estaba en una plataforma contra la ley Mordaza. Yo recuerdo el día que se constituyó que había muchas asociaciones. Es que era lo más increíble, o sea, es que igual puede ser por un bote de humo, porque no le viene bien al policía la lengua de la que hablas, porque he oído a gente mayor, que parece que, bueno, la gente mayor siempre somos más respetables, ¿no? Simplemente por estar en un desnonamiento, ahora me está saliendo en valenciano, en un desahucio, gente que dices, o sea, que te habla una persona de una edad que dices, ¿qué le has pegado tú a un policía que te metan una multa? Sí. Claro, esto es ganas de amedrentar, evidentemente, y ganas de tenernos, por lo que dice Font, porque luego o te unes y luchas o te entra el susto. Me acuerdo,
chica que era animalista, en defensa de los animales, que decía, menos mal que soy joven y no tengo ninguna propiedad, porque en cuanto me niego a pagar las multas, puede llegar un momento en que te desahucien también, ¿no? Si tienes una propiedad, por ejemplo, de una vivienda. Entonces, claro, lo que están jugando es al miedo. Al miedo. Fon, ¿añades algo más o estás totalmente de acuerdo con esto? No, estoy totalmente de acuerdo con esto. Yo creo que también sería bueno recordar que esta ley Mordaza no cae del cielo y Mariano Rajoy, porque esto fue aprobado por, bueno, la reforma fue aprobada en el 2015 por Mariano Rajoy. Esta ley viene de los años 80, que fue una ley promovida por Partido Socialista, con Corcuera a la cabeza, cuando era ministro de Interior, y que es una modificación de esta ley en la que lo que es el punto central de la ley Mordaza es que le da atribución y nuevos poderes y facultades a la policía. Entonces, esta revisión ha introducido esas series de conductas, ¿no?, sancionables que la policía no duda en sancionar de una manera pues totalmente arbitraria, como ya se ha hablado antes, ¿no? Simplemente por una cuestión de que el agente decida que le has ofendido o que le has mirado mal, te pueden sancionar. ¿Vale? Fíjate, en eso que acabas de decir, solo en 2020 la policía impuso 250.000 de multas por desobediencia, es decir, 250.000 ciudadanos y ciudadanas fueron multados, es decir, un 6% de la población. Desobediencia quiere decir mirarlos mal, hablarle sin falta de respeto, pero es una decisión que el propio policía adopta. Considera que le estás hablando mal, o considera que le has mirado mal, o considera que le faltas al respeto. Es decir, 250.000 personas solo por eso, por desobediencia, que es un término muy ambiguo en 2020. Bien, tenemos esta ley, como tú decías, que arranca de aquella famosa de Corcuera de la patada en la puerta, que se ha querido revisar o reformar, y se pide derogarla, cambiarla, pero volvemos a lo que hablábamos hace un rato. ¿Quién está por eso ahora? ¿Quiénes quedáis ahí pidiendo la derogación o que se reforme pero totalmente o que desaparezca? ¿Quién hay? Yo voy a intentar ser breve, porque tengo un documento que Vale. voy a citar las letras en rojo, ¿vale? Este documento dice, bueno, se presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, ¿vale? Esto es del 2015. Sí. Dice, esta ley, más conocida como la Ley Mordaza, 2 puntos. Es una vuelta al Estado policial. Sigo. Su objetivo es sancionar al disidente, al que protesta. Esta ley habilita a la policía para el ejercicio de poderes exorbitantes de inspección, retención, investigación, represión y sanción. Esta ley supone una inversión del orden constitucional. Instaura un derecho administrativo sancionador preventivo. Está fundado este sistema sancionador en una definición abierta y ambigua de los tipos sancionadores, con la fijación de multas desproporcionadas. El modelo es muy claro. Se criminaliza la disidencia ideológica bajo la idea de que esa disidencia altera el orden público y la seguridad ciudadana. Y se tipifican las conductas delictivas y así se justifican las intervenciones y detenciones policiales. No lo quiero hacer más largo. Esto es un documento recogido en el 2015 en la página web del Partido Socialista Obrero Español. Lo que he citado son las letras en rojo. Hay más detalles, o sea que tiene más salsa. Es decir, que eso que acabas de leer no es de ningún rojo peligroso. No, esto pones en internet ley Mordaza o motivos para decir no, como es el título del artículo, que está, bueno, que está y pones motivos para decir no a la ley Mordaza y te aparece la página del PSOE. Que bueno, yo lo he encontrado en internet, pero luego he entrado directamente en la página del PSOE y buscando, pues me aparece la fecha y es del momento en el que se aprueba y que para el PSOE era inconstitucional por todos estos motivos. Claro, es que es mejor explicado, no está, ¿no? No sé si la CGT lo hemos explicado mejor.
a cuestiones, como dices tú, Manolo, quién está ahora en el barco de defender la inconstitucionalidad y todo lo que supone esta ley. Bueno, eso, la inconstitucionalidad y constitucionalidad o la derogación, que algunos dicen que técnicamente no es posible, otros dicen que habría que volver a lo anterior o quitar artículos, etcétera. ¿Quién está en todo eso? Llámese como se llame. Estáis vosotras, está la CGT, pero toda esa plataforma que existía antes sigue teniendo vida. Es decir, sigue habiendo reuniones, concentraciones, movilizaciones, manifiestos, exigencias a los políticos, o se ha parado todo. Porque como están los nuestros en el gobierno más chachi cookie de la historia, pues parece ser que estamos paralizados o están paralizados. Claro, yo estaba leyendo en el artículo que estábamos comentando antes de que al final parece que no se modificaron algunos artículos que se podían haber modificado y la culpa fue de Esquerra Republicana y de Bildu. Pero claro... Ellos se negaron porque no consideraban suficiente lo que querían modificar, no porque no querían modificar. Claro, pues, pero al final los malos, esto pasa como en las negociaciones colectivas cuando CGT se planta y no firma, porque dice, y la culpa es nuestra de que no se consiga una migaja porque lo que te meten entre medias es tan gordo. Entonces, Bildu, no sé, se estaban negando, por ejemplo, al uso de las pelotas de goma. Y es que ni eso, a las devoluciones en caliente. Entonces, también en el gobierno más chachiguay tenemos al señor Marlaska, que bueno... Bueno, yo creo que era un puro maquillaje la nueva reforma de la ley Mordaza, ¿no? Era un simple maquillaje y básicamente pues sí que es verdad que hubo partidos políticos que no pasaron por ahí, pero si tú me pides la opinión sobre si es posible la derogación, creo que va a estar muy difícil y creo que en estos momentos incluso es inviable porque ya hemos asumido esta ley. Porque además de no es sacar esta ley, no es sacar este texto, sino porque es la modificación que la propia ley tuvo que hacer o hizo en la reforma del Código Penal para que tuviera encaje constitucional. Y creo que regresar a lo anterior es prácticamente imposible. Lo que sí que se puede hacer son cambiar los aspectos más lesivos, sobre todo los que hemos estado hablando, ¿no? Eso sí que creo que es lógico y que se tendría que seguir exigiendo por toda la sociedad, ya no por organizaciones en concreto, sino por toda la mayoría de la sociedad, ¿no? Yo creo que esta actualización de la Ley de Seguridad Ciudadana del 85, pues habría que quitar esos aspectos más lesivos, porque ahora básicamente soy bastante pesimista al respecto y no creo que haya vuelta atrás. Porque es que además la sociedad ya hemos asumido esta ley como asumimos la ley Corcuera en su momento y como asumimos otras leyes como por ejemplo las modificaciones continuas de las reformas laborales, ¿no? Que cada reforma laboral que hacen es mucho más restrictiva, sobre todo de cara hacia los trabajadores, y la asumimos. Entonces, creo que está muy difícil la derogación y que el movimiento antirrepresivo está muy disperso. Pues sí, lo está, porque esta ley buscaba eso, ¿no? Buscaba paralizar todo al movimiento represivo, al movimiento antirrepresivo, mejor dicho, el movimiento antirrepresivo, para que la ley pues se encajara perfectamente al cabo del tiempo, dejando pasar un tiempo en la sociedad. Y ya nadie habla de la ley y poco a poco hablará menos gente, porque será algo cotidiano. Multar a alguien porque mire mal a un policía será ya algo cotidiano. Es decir, desmovilizadora totalmente. Totalmente. Os veo pesimistas, es decir, tampoco, yo no lo sé, por eso os pregunto a vosotras si había más organizaciones. Estáis vosotros aquí, sé que los compañeros antimilitaristas, por ejemplo, por lo del tanque pintado de rosa, por ejemplo, están también con el tema y denunciando la ley Mordaza, y hay otros colectivos, pero si no hay, digamos, unidad o plataformas o gente que a nivel no solo de cuando suceden hechos puntuales la movilización continúe, la presión sobre los políticos o sobre determinados partidos políticos
digamos entre comillas, dentro de lo que se conoce como más progresistas, sigan con el tema y no lo hayan olvidado, ¿no? Como tú dices, poco tenemos que hacer. Bueno, a ver, también por quitar ese halo pesimista, hay organizaciones como No Somos Delito, Greenpeace, Amnistía Internacional, que también exigen, ¿no? Y siguen exigiendo la derogación de la ley Mordaza. Pero claro, esto tiene que llegar mucho más allá que de 4 o 5 organizaciones. Esto tiene que ser una cuestión de toda la sociedad, ¿no? Porque al final presionar a los estados no es de 4 o 5, no tiene que ver con 4 o 5 organizaciones, es la sociedad en general por cuestiones tan de una deficiencia democrática como produce la ley Mordaza, ¿no? Uh-huh. Bueno, es que, de hecho, al principio yo creo que hasta en el Parlamento Europeo hubo manifestaciones en contra de esta ley. Pero claro, también sabemos lo que es Europa y lo que dice Fontes, que al final cala y al final lo que nos queda es dar las gracias, pues como en la jubilación, ¿no? O sea, ya, pues oye, qué suerte, que si va a ser en los 65 y no en los 67, nos estamos conformando. Si va a ser, pues que ahora rebajen, como parece que en el último año han rebajado las multas o que ahora nos quiten, aunque no nos den ninguna explicación, pues oye, gracias, ¿no? Pues no, es que lo que queremos no es tener que dar las gracias por nada. Y eso, en esto está quedando, en que al final, bueno, pues sí me imagino que están queriendo aflojar en algunas cosas porque clamaba al cielo y más allá multas como las que nos han puesto a CGT, pues una de aquí y otra de allá, pero es que nosotros creo que no nos conformamos con dar las gracias porque nos quiten una multa injusta, ¿no? Pero claro, son malos tiempos para la lírica, son muy malos tiempos, ¿no? Bueno. Pero ahí estamos, ¿no? ¿Cómo? Sí, yo quería simplemente añadir que sobre todo la necesidad de estar organizadas, porque esto demuestra, como he dicho al principio, y hay que repetirlo las veces que hagan falta, que estando organizadas es mucho más fácil hacer frente a todas estas sanciones y a toda esta ley que lo único que pretende es eso, dejarnos en casa, ¿no? Y yo espero que con muchas personas que como nosotras que participamos también en muchas reivindicaciones, que no van a acabar con ello porque nos negamos a no seguir saliendo a la calle a exigir nuestros derechos. Bien, tenemos que terminar. Concluir como vosotras queráis. El último turno, que se dice. A ver, Carmen. Bueno, yo creo que la lucha continúa. Me has dicho que tenías ahí 200 folios. No, bueno, pero luego me modero. Yo, mira, en el artículo que escribí, como era el año pasado, pues los 3 últimos renglones decían 100 años del asesinato de Salvador Seguí. Sí. Decía Salvador Seguí que en el sindicalismo el único héroe es el colectivo. Y yo cerraba el artículo diciendo que en la contestación social también el único héroe puede ser el colectivo. Nos quieren separadas y nos quieren con miedo, y la única salvación no va a llegar ni de arriba ni de asaltar nada, sino de que estemos unidas y unifiquemos las luchas y que estemos unidas en lo importante y sepamos dónde está el enemigo. Muy bien. No, bueno, yo en esa línea, ¿no? Que estamos muy hartas, como clase trabajadora que somos, de aguantar continuamente la represión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que utilizan también pues eso, el miedo, sobre todo el miedo y la sanción para cortar nuestro derecho, ¿no? Nuestros derechos. Entonces, que no hay que parar, que hay que seguir manifestándose, hay que seguir organizándose. Y sobre todo hay que intentar por todos los medios no olvidarnos de las leyes que nos perjudican para ser un poquito más libres. Muy bien, ¿terminamos así? Muy bien, sí. Sí, porque alguna... Ha quedado un día estupendo, ¿no? Sí. Muy bien, pues nos oímos en otro momento y seguiremos hablando de esto, de otras cosas. Gracias por estar ahí. Y nosotros seguimos contándole cosas a la gente aquí en la radio. Hasta otra. Mucha salud. Gracias. Salud. Mucha salud.